Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Jessica Torres de la Piedra, especialista en impuestos y transformación digital, apasionada por los temas de inteligencia artificial y filosofía. En esta ocasión le doy gracias a IDEM por estos espacios, por los Master Talks. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la regulación de inteligencia artificial en el Perú. Hay toda una tendencia regulatoria en el mundo, en América Latina. En este primer espacio vamos a enfocarnos en cómo está la regulación en Perú y por qué es importante conocerla, porque cómo podría afectar también a nuestra vida. Entonces, empezamos. ¿Por qué es importante hablar de la regulación de inteligencia artificial? De hecho, el mismo creador de OpenAI, Sam Altman, en mayo del 2023, decía ante el Senado de Estados Unidos que era importante una intervención de los gobiernos porque esta tecnología tiene un poder arrollador. De hecho, puede incidir en el día a día de muchas personas. Esta es la razón por la cual muchos gobiernos, incluidos el Perú, han decidido tomar acción y publicar normas relativas al regulación, aspectos regulatorios de desarrollo e implementación de inteligencia artificial. Aquí hago un paréntesis y hago un llamado de atención a todos los abogados que puedan sintonizarnos, que creo que es muy importante conocer cómo funcionan estas tecnologías, cómo impactan estas tecnologías, hasta dónde llegan, para a partir de ahí poder decir cómo se afecta nuestro derecho. Siempre mi approach con todos los clientes es poder proporcionar una asesoría integral. Es importante, creo ahora, poder combinar argumentos tradicionales, los que veníamos hablando siempre, y argumentos asociados con aspectos tecnológicos. Solo por poner un ejemplo, si vamos a hablar de un principio de explicabilidad de la inteligencia artificial, esto qué significa y cómo lo puedo unir. No sé, por ejemplo, podríamos hablar de explicabilidad con derecho de defensa. Iremos abordando estos temas poco a poco en los capítulos en los que nos contactemos, así que los invito a estar atentos a todas las publicaciones de los Master Talks. Entonces, empezamos. ¿Qué ocurre en el Perú? Perú publicó en julio del año pasado, 2023, la ley 31814. Esta ley promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. De hecho, esta promoción del uso de la inteligencia artificial sabemos que puede tener un impacto positivo, pero también podrían haber riesgos importantes. Lo que busca esta norma es precisamente promover el uso de la inteligencia artificial, privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos. Cuando leemos esta ley 31814, se establecen estándares de seguridad basados en el riesgo. Y ahora vamos a comentar un poco qué significa estos estándares o medidas de seguridad que se exigirán basadas en el riesgo. Esta ley promueve un enfoque de pluralidad de participantes. ¿Qué quiere decir? Que no solo será, por ejemplo, el funcionario de una entidad estatal utilizando inteligencia artificial, sino que se promoverá, mi entendimiento es, una participación conjunta del sector público y el sector privado. Obligaciones, responsabilidades de todos los actores. Se promueve también, y lo dice la propia ley, un desarrollo ético. De hecho, no hay definiciones de qué consiste un desarrollo ético, pero creo que va a ir muy ligado a aspectos de respeto de los derechos humanos, desarrollos justos, equitativos, transparentes. Todavía no lo sabemos, al menos están los parámetros generales establecidos. También se establece, y esto es sumamente importante, la no transgresión a la privacidad, el respeto a los datos personales, como las administraciones o el Poder Judicial o una de telecomunicaciones, por ejemplo, que utilice inteligencia artificial, debe
aplicar medidas que garanticen este respeto, esta protección de los datos personales sensibles de las personas. O por ejemplo, me pongo a pensar también cómo este respeto a la privacidad tendría su correlato en el mundo fiscal, por ejemplo, con la reserva tributaria. Entonces hay muchísimo por explorar. Creo que es algo de lo que vamos a hablar en los siguientes años y es importante como comenzar a adentrar en estos nuevos conceptos. Un tema también muy importante, porque sea que participes en un proyecto de desarrollo, que implementes inteligencia artificial dentro de tu organización, o seas un abogado defendiendo a tu cliente ante una decisión en la que se utilizó inteligencia artificial, es importante tener en el radar que la autoridad competente nacional en el Perú es la presidencia del Consejo de Ministros. Digamos que ella es la entidad que se va a encargar de establecer los parámetros. Todavía no se ha establecido si es que va a recoger, por ejemplo, quejas, sugerencias. Todo este circuito administrativo todavía no está definido, pero me imagino que en los próximos años iremos teniendo mayor claridad. Específicamente, la entidad o la oficina a cargo de inteligencia artificial en el Perú es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. De hecho, deberían seguirlos en las redes sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Luego se publicó el proyecto de reglamento de esta ley. Este proyecto de reglamento todavía no está en vigencia. Sin embargo, se recogieron sugerencias hasta junio de 2024, finalizando junio. Este proyecto tiene muchas cosas interesantes, es un proyecto original, creo que hay todavía mucho pan por rebanar. De hecho, hay nueva regulación en el mundo que creo que es importante revisar este reglamento de cara a lo que está pasando en el mundo. No digo para hacer un copy-paste, no, porque la realidad en el Perú es distinta, pero sí algunos estándares que se exigen o que se exigirán, por ejemplo, en la Unión Europea, podríamos traerlos a Perú. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a garantizar esta transparencia y explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial que utilicen, por ejemplo, las administraciones públicas. En este proyecto de reglamento se establece que es de interés nacional proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, asociados con la educación, con la salud, con la seguridad ciudadana, la justicia y otros más. Establece principios y un poco aquí ya comienza a decantar con más detalle en qué principios rectores hay en torno al desarrollo de inteligencia artificial. Deben ser modelos centrados en la protección de la dignidad humana. Estos modelos o estos sistemas, si estamos hablando de herramientas más complejas, deberían ser transparentes y explicables. ¿Qué quiere decir? Que no solamente deberían poder leer sus resultados el ingeniero experto en Python, sino el ciudadano de a pie. Debe ser tan claro, tan fácil de entender, que sea explicable en un lenguaje cotidiano. Estos modelos de inteligencia artificial deben promover o deben respetar principios de no discriminación. Y esto es un tema interesantísimo porque aquí creo que se abre un abanico de posibilidades. No discriminación étnico, de religión, por ejemplo, para temas de acceso a la salud, o ya entrando con cuestiones un poquito más de detalle, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial que ya viene utilizando la administración tributaria en torno a, por ejemplo, a la detección de algunas conductas fraudulentas, pero aquí vale la pena pensar y cómo está entrenando, por ejemplo, la administración tributaria estos modelos en base a datos históricos. ¿Cómo vamos a estar seguros que los modelos que utiliza, por ejemplo, la administración tributaria no tienen algún sesgo que de alguna forma discriminen a un sector que considera riesgoso? No sé, minería o tala de árboles. Es correcto que es importante regular, mirar, pero hay que ser bastante cauteloso en cómo vamos a implementar estos modelos, por ejemplo. También se establece, y esto me parece sumamente importante, dos cuestiones asociadas a la intervención humana.
La responsabilidad humana, que quiere decir que, administración de justicia, administración pública, tú puedes tener un algoritmo que te ayude a detectar alguna cuestión o a procesar información más rápida, pero la responsabilidad siempre va a ser de un humano. Tiene que poder llegar a identificarse el humano responsable del acto. Y además, el modelo no puede actuar solo. No es que no debería haber actos, por ejemplo, administrativos, automáticos, que se notifiquen a los ciudadanos, a los contribuyentes. Siempre debe haber supervisión humana. Y esto es interesante porque, al menos mi experiencia en la administración tributaria me lleva a pensar de que sí hay acciones que terminan siendo notificadas a los contribuyentes y que no han pasado por un filtro humano. Eso significa que, claro, los contribuyentes luego tienen que responder, invertir en recursos para decir, oye, no, lo que estás diciéndome no tiene sentido, o no me aplica, o yo no hice esto. Entonces, esta supervisión humana creo que es sumamente importante. Todavía nadie tiene muy claro cuáles van a ser los caminos que debemos seguir para, por ejemplo, exigirle a la autoridad esta supervisión humana. Pero lo cierto es que nuestro gobierno, nuestro Estado, el Perú, dice, bueno, sí tiene que haber supervisión humana. Habrá que ver cómo lo exigimos. Y se establecen también en este proyecto de reglamento algunas obligaciones del Estado. Por ejemplo, y esto es sumamente interesante, que los equipos tienen que ser multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, voy a hablar de temas de todos los frentes, o, digamos, mi experiencia en el mundo fiscal me dice que debería tener experiencia tanto desde el punto de vista de la empresa, del fisco, tanto abogados, contadores, ingenieros, equipos multidisciplinarios que den distintas perspectivas, porque estos modelos podrían llegar a ser bastante inteligentes y los resultados de estos modelos, lo que se busca con este enfoque multidisciplinario es reducir el riesgo de exceso. No debería ocurrir, por ejemplo, que la administración tributaria entrene modelos fisco, porque ya sabemos que en todos los casos vamos a perder. Entonces, este cuidado es el que debería tenerse. También dice que, bueno, aunque el Estado utilizar inteligencia artificial porque trae cosas buenísimas para el desarrollo económico y social del país. Deberíamos entonces tener evidencias de los problemas públicos que puedan terminar siendo un caso de uso. Y aquí, una vez más, un llamado de atención a todos nuestros oyentes que probablemente tengan experiencia en distintos sectores, no solamente desde el punto de vista del Estado, sino como usuarios de algún servicio del Estado, y decir, ok, esto es un problema, este podría ser un caso de uso de la inteligencia artificial. Estos casos de uso son interesantes analizarlos, no solo en el sentido de, bueno, usemos inteligencia artificial porque es la tendencia, no. En realidad, ¿qué ahorros podría obtenerse? Ahorros, y no solamente hablamos de menos mano de obra, no, sino de ahorros en tiempo. Las administraciones o el Poder Judicial sabemos, y todos los que intervenimos en asuntos con el Estado sabemos que toma mucho tiempo tener una respuesta. De alguna forma, el uso de estas herramientas puede llevar a la autoridad a responder de forma más rápida, quizás no a tomar la decisión, eso no debería ocurrir, pero sí a procesar, por ejemplo, los antecedentes del caso, la jurisprudencia obligatoria, casaciones, no lo sé. Entonces, este análisis de los casos de uso es interesantísimo, no solo de vista de la tecnología puede usarse, técnicamente se puede usar todo, sino es, ¿vale la pena utilizarse? ¿Cuál es el costo-beneficio de utilizar esta herramienta en este problema específico público? ¿Sí? Además, se establece dentro del reglamento este principio, esta obligación del Estado de intercambiar información, y esto es
un tema crucial, sensible, que probablemente las entidades del Estado se lo tomen con pinzas, y lo entiendo, porque un tema de lo que yo veo mucho es que a veces las mismas entidades o las mismas oficinas dentro de una entidad no comparten información, y eso lleva a reprocesos, pérdida de tiempo, recursos. Entonces, el intercambio de información oportuna, intercambio de información fidedigna, que probablemente se tenga que hacer todo un trabajo para poder tener esta información de forma estructurada, limpia, ordenada, es importante, porque el intercambio de información permitirá, creo yo, poder tener modelos más finos. Hay un dicho en los que desarrollan inteligencia artificial y en general para cualquier modelo es garbage in, garbage out. ¿Qué quiere decir? Que si dentro del modelo entra basura, es decir, datos erróneos, datos que no son correctos, el resultado no va a ser correcto. Entonces no tiene sentido invertir millones de dólares o soles en una plataforma que tiene error desde el inicio. Entonces este intercambio de información creo que es un tema crucial dentro de los proyectos de implementación de inteligencia artificial en el gobierno. También es importante, y de hecho el reglamento incide en esto, es en reforzar las habilidades a todo nivel, no solo en el sector público, en todos estos funcionarios que deberían comenzar, digamos, a migrar o adquirir nuevas habilidades. Una vez más, no digo que tengas que programar, de hecho yo no programo, pero sí poder tener la capacidad de entender cómo funcionan estas herramientas. Y lo mismo debería trasladarse al sector privado, ¿no? Yo creo que sí viene un trabajo conjunto entre Estado, sector privado y academia. Son proyectos, por ejemplo, de implementación de inteligencia artificial. Deberíamos tener, y eso es algo que nosotros promovemos, el convenio con alguna universidad que permita a estos estudiantes participar, por ejemplo, en un proyecto real que va a lanzar el gobierno. Solo así podríamos hablar de un reforzamiento real de las habilidades y que la brecha de conocimiento no se alargue, no se amplíe, porque claro, tenemos países, Estados Unidos, en Europa, con mucho conocimiento técnico. Esto en Perú, ¿cómo lo hacemos viable para que llegue a muchas personas? Porque claro, no tiene sentido que solo un grupo chiquito de personas sepan usar inteligencia artificial. No, debería ser un grupo grande, porque solamente teniendo los skills suficientes podríamos hablar de que nuestro país no tenga pues una brecha cada vez más grande, no solo con la región, sino con el mundo. Entonces, por eso el Estado habla en este reglamento de la necesidad de reforzar habilidades. Quizá veamos en un futuro próximo muchos más convenios entre el Estado, el privado y la academia. Es algo que realmente espero que ocurra. Ahora, les decía que estas normas peruanas tenían un enfoque de medidas de seguridad basadas en el riesgo. Y de hecho esta es la tendencia en el mundo. Te exijo más o menos en función de cuán riesgoso podría ser tu modelo. Y así es como creo que va a desde todo el sistema regulatorio de inteligencia artificial en el Perú. De hecho, la tendencia mundial es hablar de 4 niveles de riesgo, que son riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Cuáles son situaciones de riesgo alto o riesgo inaceptable? Repito, ¿cuáles son los causales o cuáles son los casos de riesgo alto o riesgo inaceptable? Por ejemplo, el reglamento ha dicho, sin perjuicio de todo lo que venga después, yo considero como riesgo alto aquellos modelos de inteligencia artificial que utilizan identificación biométrica y
categorización de personas naturales, por ejemplo, o la selección, evaluación, contratación, terminación de vínculos laborales o de postulantes a puestos de trabajo usando inteligencia artificial, porque aquí el sesgo podría ser muy alto. Por ejemplo, si tengo un modelo de reclutamiento de personas y lo he entrenado con datos de entrenamiento que, por ejemplo, solamente en la historia se tienen, o en la mayoría de los casos son del sexo masculino, entonces probablemente cuando venga alguien femenino, el modelo siempre apunte a decir que el puesto se lo merezca o el ascenso se lo merezca aquel que tenga sexo o género masculino. Entonces, Alejandro, voy a cortar aquí y lo voy a repetir, ¿sí? Para referirme a género y evitar problemas. Repito. El proyecto de reglamento, como les decía, está basado en medidas de seguridad basadas en el riesgo del modelo de inteligencia artificial. De hecho, la tendencia mundial es dividir a los modelos de inteligencia artificial en 4 categorías, que tienen desde el inaceptable, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. El proyecto de reglamento, ojo, todavía no publicado, pone o expone algunos casos de riesgo alto y de riesgo inaceptable. Probablemente no sean los definitivos, esto podría evolucionar a cuando se publique, probablemente están revisando normativa del exterior, pero por ahora tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál califica como riesgo alto? Aquellos modelos de inteligencia artificial que estén asociados con la identificación biométrica y categorización de las personas naturales. ¿Ok? Este es un riesgo alto. ¿Qué significa? Que las medidas de seguridad, los sistemas de gestión y la explicabilidad del modelo probablemente sea mucho más riguroso si es que hago una identificación biométrica. Que estén vinculados con la selección, evaluación, contratación o terminación del vínculo laboral de trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo. Y esto es sumamente interesante. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de selección de candidatos que ha sido entrenado mayormente con datos asociados al género masculino, si en algún puesto, en alguna solicitud, en alguna convocatoria, intervienen personas del género femenino, probablemente tenga menos posibilidades de acceder al puesto de trabajo, porque el modelo fue entrenado básicamente con datos del género masculino. Por eso es que este tipo de modelos en los que se habla de contratación o terminación de puestos de trabajo sean de riesgo alto, y tiene sentido. Las medidas de seguridad, las medidas de evaluación del riesgo, evaluación del sesgo deberían ser un poquito más incisivas en estos casos. Modelos en los que, por ejemplo, se realice la evaluación crediticia de personas. Ojo, esto también riesgo alto. Aquellos modelos que apoyan en la toma de decisiones, interpretación normativa o interpretación de los hechos de una autoridad jurisdiccional, claramente son modelos de alto riesgo. De hecho, si ustedes revisan información asociada a esto, todos aquellos modelos que terminan impactando en una decisión judicial o administrativa, claramente riesgo alto. ¿Qué significa? Una vez más, que las medidas de seguridad, las medidas del sistema de gestión de riesgos, las medidas de ciberseguridad
deberían ser mucho más incisivas en este caso que aquellos modelos, por ejemplo, de riesgo bajo, ¿no? Todo aquello que esté vinculado con evaluación de riesgo de delitos o infracciones penales claramente también será de riesgo alto. Y así el proyecto de reglamento enumera algunos casos adicionales. También enumera riesgos inaceptables, que quiere decir que esto no va a usarse, no debería usarse en el Perú. Por ejemplo, y esto, así como está en el Perú, lo he visto en varias regulaciones del mundo, modelos que modifiquen el comportamiento de una persona a través de técnicas subliminales o deliberadamente engañosas no deberían permitirse. Es más, la norma dice inaceptables, no pueden funcionar, no deberían funcionar. No he visto, en todo caso, habría que analizarlo un poquito cuáles van a ser las sanciones, porque como sabemos, en Perú y en el mundo, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué va a ocurrir si existen empresas, emprendimientos, y sabemos que va a ocurrir que utilicen este tipo de modelos que puedan incidir en el comportamiento de una persona o que utilicen técnicas deliberadamente engañosas que se aprovechen de la debilidad de algún grupo de personas? Entonces, claro, por ejemplo, en la Unión Europea pueden haber sanciones de hasta, 7 millones de euros, en realidad sanciones bastante onerosas. En Perú veamos cómo termina regulándose. ¿Cuáles son otros casos de riesgos inaceptables? Por ejemplo, cuando haya una clasificación de la fiabilidad de una persona natural o un colectivo de personas a través de la cuantificación de su conducta social, pero siempre que dicha clasificación le genere un efecto perjudicial. Esto habrá que analizarse porque este modelo per se no es que es inaceptable, sino si el modelo le genera un efecto perjudicial. Entonces aquí comienzan las interpretaciones, ¿no? Y estos son algunos casos de riesgo inaceptable que están establecidos en el proyecto de reglamento, todavía no ha sido publicado. Veamos cómo termina publicándose esta norma. Lo cierto es que de cara a la regulación de inteligencia artificial y a todas las medidas de seguridad y a todas las sanciones que puedan establecerse, sí hay una idea que tienen que llevarse ahora, es que son regulaciones basadas en el riesgo asociado al modelo. Cuatro riesgos básicamente: inaceptable, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Riesgo bajo, por ejemplo, un filtro de spam. Ok, riesgo bajo, no pasa nada, probablemente el requerimiento que se le exija será mucho menor. Ahora, usar inteligencia artificial no es algo malo. De hecho, creo que si se usa correctamente podríamos obtener cosas positivas en términos de educación, en términos de salud, en términos incluso de la celeridad de los procesos y tener respuestas más rápido. Hay un informe publicado por el Instituto de Tony Blair que un poco habla sobre los ahorros o el impacto positivo del uso de inteligencia artificial. Claro está, un uso responsable de esta nueva tecnología, ¿no? Puede tener un 40% de impacto en la productividad, ¿no? Ahorros potenciales, según este informe, de 41.000 millones de euros anuales, ¿no? Esto no tengo datos, les diría, asociados a los ahorros en Perú, pero sí podrían haber ahorros importantes en un estado si es que esta tecnología se implementa de manera ordenada. Y entonces, probablemente ustedes me digan, pero Jessica, cada vez que se regula algo nuevo, termina siendo perjudicial. Cuando el Estado regula algo, una actividad privada, termina siendo perjudicial. Y aquí probablemente muchos de los que nos escuchen no estén de acuerdo, pero en mi opinión creo que es importante
que esta regulación exista no para definir términos, no es la idea definir qué es la nube o qué es un modelo LLM. Creo que va más allá. Yo creo que esta regulación debe enfocarse sobre todo en los principios rectores, en este refuerzo de la protección de los derechos fundamentales, porque si no, podría ocurrir lo que ocurrió con las redes sociales, ¿no? Cuando aparecen, no se regulan. Y muchas voces decían, no, no es importante, no es necesario, no debemos, vamos a ser menos competitivos. Sin embargo, los problemas asociados a las redes sociales ahora son inmanejables. Creo que no debería ocurrirnos con inteligencia artificial, menos aún cuando somos testigos del poder arrollador de esta tecnología. Yo sí soy una convencida de que una regulación enfocada en parámetros generales, en aspectos esenciales que deberían cumplir los desarrolladores, los implementadores, las grandes tecnologías, es imprescindible. Ahora, lo cierto es que esto podría hacernos menos competitivos, podría retrasar el desarrollo. Probablemente, y esto está ocurriendo, por ejemplo, entre Europa y Asia, y leía algunos posts de algunos expertos en inteligencia artificial y decían, oye, probablemente las grandes compañías no entren a Europa, por ejemplo, porque el nivel de regulatorio es muy alto, y en cambio en países como del Asia no se están estableciendo estos requisitos, y entonces vas a ser menos competitivo. Y ahora, una vez más, yo también hago un llamado a la meditación, a la participación responsable, y es realmente el ser menos competitivo implica en que no importa afectar un derecho humano o poder manipular a un grupo social solo para tener mayores votos. Yo creo que el tema es muy sensible, el tema es muy riesgoso, y creo que debe primar este respeto por la dignidad y la persona. Y en ese orden de ideas, creo que una regulación responsable es inevitable en todos los países. Pero yo creo que todo lo que es regulación de inteligencia artificial tiene muchísimo por explorarse. Esto, en este primer capítulo hemos hablado de forma general de algunos temas relevantes en torno a la regulación en Perú. En el siguiente capítulo abordaremos aspectos regulatorios en el mundo. Probablemente nos enfoquemos en lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que es un caso bastante emblemático, con lo que los invito a que nos escuchen en el siguiente episodio. Estén atentos a las publicaciones de IDEM y nos vemos en una segunda entrega. Muchas gracias.